La mayoría de los cristianos perdieron la profecía sobre Palestina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe tanto conflicto en Tierra Santa y qué dice realmente la Biblia sobre Palestina? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento, porque la verdad profética ha estado frente a nosotros durante milenios, pero la mayoría de los cristianos nunca la han escuchado completamente. Mientras el mundo debate sobre territorios y política, las Escrituras Sagradas revelan un panorama mucho más profundo y espiritual que se remonta a 4000 años atrás. Hoy desvelaremos 5 descubrimientos bíblicos impactantes sobre Palestina que cambiarán tu perspectiva para siempre. Desde el conflicto ancestral entre Isaac e Ismael hasta las señales proféticas que vemos cumplirse en los titulares de hoy, cada palabra de este mensaje está respaldada por las Escrituras. La palabra de Dios nunca falla, y lo que Él profetizó sobre Jerusalén, Israel y las naciones está desarrollándose ante nuestros ojos. No es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Dios tiene un propósito divino para que entiendas estos tiempos proféticos. Las profecías de Ezequiel, Daniel, Zacarías y las propias palabras de Jesús sobre los últimos tiempos cobran vida cuando comprendemos la verdadera historia bíblica de esta tierra disputada. Prepárate porque lo que la Biblia realmente dice sobre Palestina no es lo que te han contado los medios de comunicación ni lo que se debate en las redes sociales. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Deja tu petición de oración en los comentarios. La oración es nuestra arma más poderosa en estos tiempos proféticos, y como hermanos en Cristo, vamos a interceder juntos por sabiduría y discernimiento. Oremos unidos por paz en Jerusalén, como nos manda el Salmo 122:6. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación bíblica. En una noche silenciosa del año 135 después de Cristo, mientras las cenizas de Jerusalén aún humeaban bajo el cielo estrellado, el emperador romano Adriano tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Con un solo decreto, borró el nombre de Judea del mapa y lo reemplazó con Siria Palestina, el nombre de los antiguos enemigos de Israel que habían desaparecido hacía más de 500 años. Fue un acto de humillación calculada, una herida profunda en el alma del pueblo judío que resonaría a través de los milenios. Pero lo que Adriano no sabía era que estaba cumpliendo, sin saberlo, un plan divino que había sido escrito en los cielos mucho antes de que Roma existiera. Imagina por un momento estar parado en las colinas de Judea hace 4000 años. El sol del desierto quema tu piel mientras observas a un anciano llamado Abraham caminar con 2 niños. Uno es Isaac, el hijo de la promesa, nacido cuando parecía imposible, cuando Sara ya había perdido toda esperanza. El otro es Ismael, el primogénito, hijo de la impaciencia humana y de un intento desesperado por ayudar a Dios a cumplir su promesa. Estos 2 niños jugando en el polvo del desierto no tienen idea de que sus descendientes escribirían con sangre y lágrimas la historia más larga de conflicto que la humanidad conocería. El ángel del Señor había hablado sobre Ismael con palabras que helaban la sangre. No fue una maldición, fue algo mucho más complejo, una profecía que describiría el destino de naciones enteras. Sería un hombre salvaje, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Viviría en hostilidad hacia todos sus hermanos. Cada palabra de esa profecía se ha cumplido con una precisión que desafía toda explicación natural. Los descendientes de Ismael se multiplicaron, se convirtieron en grandes naciones, conquistaron imperios, pero la promesa de la tierra, el pacto eterno, fue sellado con Isaac.
Ahora transportémonos 3000 años hacia adelante. Las costas del Mediterráneo son testigos de la llegada de barcos extraños. Son los filisteos, un pueblo misterioso que viene del mar, posiblemente de Creta o de las islas del Egeo. Se establecen en 5 ciudades fortificadas que se convertirán en espinas clavadas en el costado de Israel durante siglos. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, nombres que resuenan en las páginas sagradas como tambores de guerra. De Gat saldrá Goliat, el gigante que desafió al Dios viviente. En Gaza, Sansón derribará las columnas del templo pagano. En Asdod, el arca del pacto humillará a Dagón, el dios filisteo. Estos filisteos no eran simples enemigos, eran tecnológicamente superiores. Poseían el secreto del hierro cuando Israel aún luchaba con espadas de bronce. Sus carros de guerra aterrorizaban los campos de batalla. Sus fortalezas parecían inexpugnables. Durante el reinado de Saúl, controlaban tanto la tecnología del hierro que los israelitas tenían que ir a territorio filisteo solo para afilar sus herramientas de agricultura. Era una humillación diaria, un recordatorio constante de su dominio. Pero aquí viene el giro dramático que pocos conocen. Los filisteos desaparecieron completamente. No fueron absorbidos gradualmente. No se mezclaron con otros pueblos manteniendo algo de su identidad. Desaparecieron. Su lengua murió. Sus dioses fueron olvidados. Su cultura se evaporó como el rocío de la mañana. Para cuando los babilonios conquistaron la región, los filisteos ya eran sombras. Para cuando llegaron los romanos, eran solo un recuerdo distante en textos antiguos. Sin embargo, su nombre fue resucitado por Adriano en un acto de crueldad poética. Imagina el dolor de los supervivientes judíos de la rebelión de Bar Kokhba al escuchar que su tierra sagrada, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, ahora llevaría el nombre de sus antiguos enemigos extintos. Era como si un conquistador tomara Francia y la llamara Nueva Alemania nazi para burlarse de los franceses. Era sal en una herida abierta, veneno en el alma de un pueblo. Durante casi 2000 años, Palestina fue simplemente una región geográfica, como decir los Balcanes o la península ibérica. Los árabes que vivían allí no se llamaban palestinos. Se identificaban por sus tribus beduinas, por sus aldeas, por sus clanes familiares. Los mapas otomanos no mencionan un pueblo palestino. Los censos británicos no registran una nacionalidad palestina. Es más, y esto sorprenderá a muchos, antes de 1948, cuando alguien decía palestino, era más probable que se refiriera a un judío que a un árabe. El Palestine Post era un periódico judío que hoy es el Jerusalem Post. La orquesta palestina estaba formada por músicos judíos y se convirtió en la Filarmónica de Israel. La identidad nacional palestina moderna no cristalizó hasta el siglo XX, principalmente después de 1948, cuando Israel renació como nación. Esto no significa que los árabes no vivieran en la región. Por supuesto que sí. Habían estado allí durante siglos, algunos desde las conquistas musulmanas del siglo VII. Otros llegaron durante el período otomano. Muchos emigraron durante el mandato británico, cuando la economía mejoró gracias al desarrollo judío. Pero la idea de un pueblo palestino distinto, con una identidad nacional única, es una construcción moderna que surgió en respuesta al renacimiento de Israel. El profeta Ezequiel estaba sentado junto al río Quebar, en Babilonia, cuando el cielo se abrió ante sus ojos. Era un exiliado, arrancado de su tierra, llevado cautivo a una tierra extraña. Pero en ese momento de desesperación, Dios le mostró algo que ningún ojo humano había visto antes. Un valle lleno de huesos secos, blanqueados por el sol, esparcidos como las arenas del desierto. Y entonces vino la pregunta divina que retumba a través de los siglos.
Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La visión no era solo simbólica, era una promesa literal envuelta en imágenes proféticas. Dios le mostró a Ezequiel el futuro imposible del pueblo judío. Serían esparcidos entre las naciones, sus huesos secarían en el exilio, parecería que toda esperanza había muerto. Pero entonces vendría el momento divino. Los huesos se juntarían, hueso con hueso, los tendones aparecerían. La carne los cubriría, y finalmente el aliento de vida entraría en ellos y se pondrían de pie, un ejército extremadamente grande. Durante 2000 años, esta profecía parecía una fantasía imposible. Los judíos fueron expulsados de su tierra en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas de Tito arrasaron Jerusalén. El historiador Josefo nos dice que más de 1 millón de judíos murieron en ese asedio. Los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos o huyeron a los 4 vientos. Se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá, a España, a Francia, a Alemania, a Polonia, a Rusia, a Yemen, a Etiopía, a India, a todos los rincones de la tierra. ¿Sabes qué es lo verdaderamente milagroso? Cualquier otro pueblo en la historia que perdió su tierra, su templo, su centro político y religioso, simplemente desapareció. Los hititas, Gone. Los jebuseos, desaparecidos. Los amorreos, extintos. Hasta los poderosos asirios y babilonios se desvanecieron en la historia. Pero los judíos no. Mantuvieron su identidad, su fe, su esperanza de regresar. En cada Pascua durante 2 milenios terminaban la cena diciendo, «El próximo año en Jerusalén». Isaías había profetizado algo aún más específico. Dijo que el Señor levantaría su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo. La primera vez fue el regreso del exilio babilónico, pero la segunda vez sería diferente, sería de todas las naciones, de los 4 extremos de la tierra. Y dio una lista específica, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las costas del mar. Es como si Dios estuviera marcando en un mapa antiguo todos los lugares donde su pueblo sería esparcido. Y entonces llegó el año 1948. Después del horror del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, cuando parecía que los huesos estaban más secos que nunca, sucedió el milagro. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Por primera vez en 2000 años, el pueblo judío tenía nuevamente una nación soberana en su tierra ancestral. Amigo que me escuchas, quiero detenerme aquí un momento porque necesito compartir algo que está ardiendo en mi corazón. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu alma, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras proféticas, quiero invitarte a que formes parte de esta familia. Suscríbete al canal, pero no lo hagas solo por suscribirte. Hazlo, porque juntos estamos descubriendo las maravillas ocultas en la palabra de Dios. Y en los comentarios, cuéntame qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón mientras escuchas esto. ¿Has visto señales de estos tiempos proféticos en tu propia vida? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. No somos solo espectadores de la profecía, somos participantes en el plan divino. Pero el milagro no terminó en 1948. Era solo el principio. Los judíos comenzaron a regresar de lugares que parecían imposibles. De Etiopía vinieron los Beta Israel, judíos negros que habían mantenido su fe durante milenios en aislamiento total. De la Unión Soviética, donde el comunismo había tratado de aplastar toda religión, vinieron por cientos de miles cuando cayó la cortina de hierro. De Yemen, donde habían vivido desde la destrucción del primer templo,
Fueron evacuados en la operación Alfombra Mágica. Nunca habían visto un avión antes, pero cuando les dijeron que los llevarían a Israel en alas de águila, recordaron la profecía de Isaías y subieron sin miedo. Jesús mismo había profetizado sobre Jerusalén con una precisión que hiela la sangre. Dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Por 1897 años, desde el año 70 hasta 1967, esa profecía fue una realidad dolorosa. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos, todos controlaron Jerusalén excepto los judíos. La ciudad de David estaba en manos extranjeras. El monte del templo era inalcanzable, el muro de los lamentos estaba fuera del alcance judío. Pero en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, sucedió algo que nadie esperaba. Israel no buscaba recuperar Jerusalén. De hecho, rogaron al rey Hussein de Jordania que se mantuviera fuera de la guerra. Pero cuando Jordania atacó, Israel respondió. Y en solo 6 días, no solo sobrevivieron, sino que recuperaron Jerusalén. El momento cuando los paracaidistas israelíes llegaron al muro occidental y el comandante Motagur declaró Har Habayit Beyadeinu, el monte del templo está en nuestras manos, fue el cumplimiento de una profecía de 2000 años. Zacarías era un profeta que veía el futuro con una claridad que asusta. Hace 2500 años, sin conocer nada sobre las Naciones Unidas, sin imaginar un mundo globalizado, sin concebir comunicaciones instantáneas que conectarían a toda la humanidad, escribió palabras que hoy nos dejan sin aliento. Dijo que Dios haría de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Una copa que embriaga, que hace tambalear, que causa que las naciones pierdan el juicio cuando tratan de beberla. Piensa en esto por un momento. Jerusalén es una ciudad sin puerto marítimo, sin recursos naturales significativos, sin ríos navegables, sin ventajas estratégicas obvias. Es más pequeña que muchos suburbios de ciudades modernas. Sin embargo, domina los titulares mundiales más que Nueva York, más que Londres, más que Beijing. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado más resoluciones sobre Israel y Jerusalén que sobre todos los demás conflictos del mundo combinados. Hay guerras civiles que han matado millones en África que reciben menos atención. Hay genocidios en curso que apenas se mencionan, pero Jerusalén, esa pequeña ciudad en las colinas de Judea, obsesiona a las naciones. Zacarías fue aún más lejos. Dijo que Jerusalén sería una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se carguen con ella serán despedazados. Es una imagen violenta, visceral. Imagina intentar levantar una roca que es demasiado pesada. Te esfuerzas, tus músculos se desgarran, tu espalda se quiebra, pero la piedra no se mueve. Eso es lo que las naciones están experimentando con Jerusalén. Cada plan de paz fracasa. Cada resolución internacional es ignorada. Cada intento de dividir la ciudad encuentra resistencia sobrenatural. Mira la historia reciente. El Imperio Otomano controló Jerusalén durante 400 años. ¿Dónde está el Imperio Otomano ahora? Desapareció. El Imperio Británico, en el que nunca se ponía el sol, tuvo el mandato sobre Palestina. ¿Dónde está el Imperio Británico ahora? Se desvaneció. La Unión Soviética apoyó a los enemigos de Israel con armas y asesores. ¿Dónde está la Unión Soviética? Colapsó. No es una coincidencia. Es el cumplimiento literal de la promesa de Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero la profecía más escalofriante de Zacarías está aún por cumplirse completamente. Dice que todas las naciones de la tierra se reunirán contra Jerusalén. No algunas naciones,
no muchas naciones, todas. En un mundo donde no podemos ponernos de acuerdo en casi nada, donde la ONU está paralizada por vetos y desacuerdos, de alguna manera todas las naciones encontrarán un consenso unánime. Jerusalén debe ser tomada. ¿Cómo es esto posible? Estamos viendo las semillas de esto plantándose ahora mismo. La narrativa global está cambiando. Israel es cada vez más aislado diplomáticamente. Incluso naciones que fueron aliados históricos están comenzando a distanciarse. Las universidades de todo el mundo enseñan que Israel es un estado apartheid. Las redes sociales amplifican cada acusación contra Israel mientras minimizan o ignoran los ataques contra ella. Se está construyendo un consenso global, una mentalidad de rebaño que ve a Israel como el problema que necesita ser resuelto. Y aquí está la parte que debería hacer temblar a cada creyente. Jesús confirmó estas profecías y añadió detalles específicos. En el Monte de los Olivos, mirando el magnífico segundo templo que Herodes había ampliado y embellecido, Jesús hizo una declaración que dejó a sus discípulos sin habla. ¿Ves todos estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, en el año 70, sus palabras se cumplieron con precisión quirúrgica. Los romanos no solo destruyeron el templo, literalmente desmantelaron piedra por piedra para obtener el oro que se había derretido entre las grietas durante el incendio. Pero Jesús no se detuvo ahí. Habló de un tiempo futuro, cuando veríamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. Esta profecía requiere algo que no existe actualmente: un tercer templo. No puede haber una abominación en el lugar santo si no hay lugar santo. No puede haber cesación de sacrificios si no se están ofreciendo sacrificios. Y aquí es donde las cosas se ponen fascinantes y aterradoras al mismo tiempo. En este momento, en Jerusalén, el Instituto del Templo ha recreado todos los utensilios necesarios para el servicio del templo. Tienen la menorá de oro, el altar del incienso, las vestiduras sacerdotales tejidas con hilos de oro. Incluso han entrenado Kohanim, descendientes de Aarón, en los rituales de sacrificio. Están criando novillas rojas sin mancha para el ritual de purificación. Todo está listo. Solo falta el templo mismo. El monte del templo, el lugar más disputado en la tierra, está actualmente ocupado por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Para que se construya un tercer templo, algo dramático tendría que suceder. Y aquí es donde entra la profecía de Daniel sobre el príncipe que ha de venir, el que muchos identifican como el anticristo. Él confirmará un pacto con muchos por una semana, 7 años. De alguna manera, este líder futuro negociará lo imposible, un acuerdo que permita a los judíos reconstruir su templo. Imagina el titular: Paz en Medio Oriente, finalmente lograda. Después de milenios de conflicto, alguien finalmente resuelve el nudo gordiano de Jerusalén. Los árabes y los judíos se dan la mano. El mundo respira aliviado. El hombre que logra esto será aclamado como el mayor diplomático de la historia, posiblemente el mayor líder que el mundo haya visto. Las Naciones Unidas lo celebrarán. El Premio Nobel de la Paz será insuficiente para honrarlo. Algunos incluso susurrarán que es más que humano. Pero la paz será una ilusión, una mentira envuelta en esperanza. A la mitad de los 7 años, después de 42 meses, este príncipe de paz revelará su verdadera naturaleza. Entrará en el templo reconstruido, detendrá los sacrificios y se declarará a sí mismo Dios. Pablo lo describe en su segunda carta a los tesalonicenses con palabras que hielan la sangre. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Este será el momento de la abominación desoladora. El lugar más santo de la tierra, el lugar donde la presencia de Dios habitó entre querubines de oro, será profanado de la manera más blasfema posible. Un hombre mortal, empoderado por Satanás mismo, se declarará el Altísimo, y el mundo, engañado y cegado, lo adorará. Jesús advirtió que cuando esto suceda, los que estén en Judea deben huir a los montes inmediatamente. No hay tiempo para empacar, no hay tiempo para despedidas, no hay tiempo para recoger posesiones. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La urgencia en las palabras de Jesús es palpable. Él sabe lo que viene después. Hermano, hermana que me escuchas, si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. No es casualidad que estés escuchando estas verdades proféticas en este momento de la historia. Quiero pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. No seas solo un oyente pasivo de estas profecías. Sé un vigilante activo. Suscríbete a este canal no porque yo te lo pida, sino porque necesitamos estar unidos en estos tiempos finales, compartiendo, orando, preparándonos juntos. Y por favor, en los comentarios, comparte lo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Qué señales estás viendo en tu propia nación? ¿Cómo te está preparando Dios para estos tiempos? Tu perspectiva, tu testimonio, puede ser la pieza del rompecabezas que otro creyente necesita ver. Formamos una familia global de creyentes, y en estos tiempos proféticos necesitamos fortalecernos mutuamente más que nunca, porque entonces, dijo Jesús, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Piensa en las palabras de Jesús. Él está diciendo que lo que viene será peor que el diluvio de Noé, peor que la destrucción de Sodoma y Gomorra, peor que las plagas de Egipto, peor que el asedio de Jerusalén por los babilonios, peor que el holocausto, peor que cualquier genocidio, guerra o desastre natural en la historia humana. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. El libro de Apocalipsis nos da detalles escalofriantes de este período. 1/3 de la humanidad morirá solo en una de las series de juicios. Los mares se convertirán en sangre. El agua dulce será envenenada. El sol quemará a los hombres con fuego. Langostas demoníacas atormentarán a la humanidad durante 5 meses. Ejércitos de 200 millones marcharán hacia el Armagedón. La tierra misma se tambaleará como un borracho, y todo esto girará en torno a Jerusalén. La ciudad que el mundo considera un problema a resolver será el escenario del clímax de la historia humana. Los ejércitos de todas las naciones se reunirán en el valle de Megido, el Armagedón, para la batalla final. Pero no será una guerra entre naciones. Será una guerra contra el Cordero de Dios. Zacarías describe el momento culminante con detalles que quitan el aliento. El Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años será el lugar de su retorno glorioso. Y cuando sus pies toquen ese monte, se partirá por la mitad, creando un valle enorme de este a oeste. La geografía misma cambiará ante el poder del Rey que regresa. Los montes se aplanarán, los valles se elevarán, y Jerusalén será elevada y habitada en su lugar. El que fue rechazado volverá como conquistador. El que fue crucificado reinará como rey. El que fue burlado será adorado por toda rodilla. Pero aquí hay algo que muchos cristianos no comprenden completamente.
Este conflicto sobre Jerusalén, esta obsesión mundial con un pequeño pedazo de tierra en el Medio Oriente, no es realmente sobre política o territorios o derechos nacionales. Es sobre el derecho de Dios de elegir. Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Isaac sobre Ismael. Dios eligió a Jacob sobre Esaú. Dios eligió a Jerusalén sobre todas las otras ciudades de la tierra. Y Satanás, en su rebelión contra Dios, está determinado a probar que Dios se equivocó. Cada resolución de la ONU contra Israel es, en su esencia espiritual, un voto contra la soberanía de Dios. Cada intento de dividir Jerusalén es un intento de anular las promesas de Dios. Cada negación del derecho de Israel a existir es una negación del derecho de Dios a cumplir su palabra. Por eso la batalla es tan intensa. Por eso las emociones son tan fuertes. Por eso la lógica parece abandonar a las personas cuando se trata de este conflicto. Hay un misterio profundo que necesitamos desentrañar aquí. Pablo, escribiendo a los romanos, revela algo que él llama un misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Este es el plan maestro de Dios desarrollándose. El rechazo de Israel a su Mesías abrió la puerta para que los gentiles entraran al reino. Pero ese rechazo no es permanente, es temporal, hasta. Esa palabra hasta aparece una y otra vez en la profecía. Jerusalén será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Israel estará parcialmente endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Estamos viviendo en el período del hasta. Estamos en el paréntesis profético entre la primera y la segunda venida de Cristo, y las señales indican que este período está llegando a su fin. El renacimiento de Israel en 1948 fue la primera señal masiva. La recuperación de Jerusalén en 1967 fue la segunda. El regreso de millones de judíos de todas las naciones es la tercera. La obsesión mundial con Jerusalén es la cuarta. Pero hay una quinta señal que muchos pasan por alto. Es el despertar espiritual dentro del propio Israel. Por primera vez en 2000 años, hay un número creciente de judíos que reconocen a Yeshua, Jesús, como su Mesías. Los judíos mesiánicos están adorando en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa. Hay congregaciones hebreas proclamando el Evangelio en la lengua de los profetas. El velo se está levantando. Esto es crucial porque Jesús dijo algo muy específico sobre su regreso. Hablando a Jerusalén, declaró: «No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». El regreso de Cristo está vinculado al reconocimiento de Israel de su Mesías. Cuando el remanente judío clame por su Mesías en su hora más oscura, durante el asedio final de Jerusalén, Él vendrá. Imagina ese momento. Los ejércitos del mundo rodean Jerusalén. La ciudad está a punto de caer. Todo parece perdido. Y entonces, desde los muros sitiados, se eleva un grito: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el mismo grito que debería haber resonado cuando Jesús entró en Jerusalén sobre un asno hace 2000 años. Pero esta vez no será ignorado. Los cielos se rasgarán. La gloria del Señor aparecerá como un relámpago que brilla del oriente hasta el occidente. Y sobre un caballo blanco, vestido con una ropa teñida en sangre, vendrá el que es llamado Fiel y Verdadero. Sus ojos serán como llama de fuego. En su cabeza habrá muchas coronas. Y de su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones. Los ejércitos del cielo los seguirán, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y con solo la palabra de su boca destruirá a los ejércitos reunidos contra Jerusalén.
La batalla de Armagedón, que las naciones esperan que sea su victoria final contra Israel, será su derrota más catastrófica. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el curso de la historia cambiará para siempre. Apocalipsis nos dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos por una distancia de 1.600 estadios, aproximadamente 300 kilómetros. El valle de Jezreel, ese fértil valle que ha visto tantas batallas a lo largo de la historia, verá la última. Y no será una batalla en el sentido convencional, será una masacre divina, un juicio santo, la ira del Cordero desatada sobre aquellos que se atrevieron a tocar la niña de su ojo. Y entonces comenzará algo nuevo. El Mesías establecerá su reino milenial desde Jerusalén. La ciudad que fue despreciada será exaltada. La nación que fue dispersada gobernará. El pueblo que fue perseguido será honrado. Isaías describe este tiempo con palabras que traen lágrimas de gozo. El lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Los sobrevivientes de las naciones subirán año tras año a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. Las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todo lo que vemos hoy, cada titular sobre Israel y Palestina, cada resolución de la ONU, cada manifestación en las calles, cada debate en las redes sociales, todo está preparando el escenario para este clímax profético. No estamos viendo política aleatoria. Estamos viendo las piezas del ajedrez profético moviéndose a sus posiciones finales. Ahora déjame llevarte a un nivel más profundo de comprensión. Hay algo sucediendo en los lugares celestiales que explica la intensidad sobrenatural de este conflicto. Daniel, mientras ayunaba y oraba por entendimiento, recibió una visita de un ángel que había sido retrasado 21 días por el príncipe del reino de Persia. No un príncipe humano, sino un principado demoníaco que controlaba esa región. El ángel tuvo que luchar para abrirse paso, y solo pudo hacerlo cuando Miguel, el arcángel, vino a ayudarlo. Esto nos revela una verdad escalofriante. Hay poderes espirituales territoriales, principados y potestades que gobiernan sobre naciones y regiones. Y sobre Jerusalén, la batalla espiritual es más intensa que en cualquier otro lugar de la tierra. Cada oración por la paz de Jerusalén es un acto de guerra espiritual. Cada declaración de la verdad bíblica sobre Israel es un misil espiritual lanzado contra las fortalezas del enemigo. Por eso el antisemitismo es tan irracional, tan persistente, tan universal. No es solo prejuicio humano. Es odio demoníaco hacia el pueblo elegido de Dios. Cada pogromo, cada gueto, cada campo de concentración, cada ataque terrorista contra judíos es inspirado por el mismo espíritu que se rebeló contra Dios en el principio. Satanás sabe que si puede destruir a los judíos, puede hacer que Dios sea mentiroso. Si puede borrar a Israel, puede anular las promesas de Dios. Pero aquí está la ironía divina. Cada ataque contra Israel solo cumple más profecía. Cada intento de destruir a los judíos solo prueba que son el pueblo elegido. Si no fueran especiales, ¿por qué el mundo estaría tan obsesionado con ellos? Si la Biblia no fuera verdad, ¿por qué sus profecías se cumplirían con tanta precisión? Mira los números por un momento. Los judíos son el 0.2% de la población mundial. Israel es el 0.001% de la tierra del Medio Oriente.
Sin embargo, dominan las noticias mundiales, ganan el 22% de los premios Nobel. Están a la vanguardia de la tecnología, la medicina, la agricultura. Tel Aviv tiene más startups per cápita que cualquier ciudad fuera de Silicon Valley. El desierto de Israel florece mientras las naciones árabes circundantes, con vastas riquezas petroleras, luchan con la pobreza y el estancamiento. Esto no es superioridad racial, es bendición divina. Dios dijo a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan». Y la historia lo confirma. Las naciones que han bendecido a los judíos han prosperado. España expulsó a los judíos en 1492 y entró en declive. Los Países Bajos los acogieron y experimentaron su edad de oro. Alemania los destruyó y fue dividida por una generación. Estados Unidos los ha bendecido y se convirtió en la superpotencia mundial. Pero algo está cambiando en el mundo occidental. El antisemitismo está resurgiendo de formas que no hemos visto desde la década de 1930. En las universidades europeas, los estudiantes judíos esconden sus kipás. En las calles de París, las sinagogas necesitan protección armada. En los campus estadounidenses, los grupos pro-palestinos acosan a los estudiantes judíos. Las redes sociales están inundadas de teorías de conspiración antisemitas recicladas de los protocolos de los sabios de Sión. Y aquí está lo verdaderamente alarmante. Este nuevo antisemitismo se disfraza de antisionismo. Dicen que no odian a los judíos, solo a Israel. Pero cuando gritan desde el río hasta el mar, están pidiendo la eliminación de 6 millones de judíos israelíes. Cuando boicotean productos israelíes, pero usan tecnología israelí en sus teléfonos y hospitales, revelan su hipocresía. Cuando condenan a Israel por defenderse, pero ignoran las atrocidades reales en Siria, China, Irán, exponen su prejuicio. El movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, es un ejemplo perfecto. Afirman buscar justicia para los palestinos, pero su objetivo declarado es el fin de Israel como Estado judío. No buscan paz, buscan conquista. No quieren 2 estados, quieren un estado sin judíos. Y muchos cristianos bien intencionados, ignorantes de las profecías bíblicas, se unen a este movimiento, sin darse cuenta de que están luchando contra los propósitos de Dios, porque aquí está lo que muchos no entienden. El moderno Estado de Israel, con todas sus imperfecciones, con todos sus pecados, con todo su secularismo, sigue siendo el cumplimiento de la profecía bíblica. Ezequiel vio esto. Profetizó que Israel regresaría a la tierra en incredulidad. Los huesos secos se juntarían, tendrían tendones y carne, pero inicialmente no tendrían aliento espiritual. Eso es exactamente lo que vemos. Israel ha sido restaurado físicamente, pero el despertar espiritual está apenas comenzando. Algunos cristianos argumentan que el Israel moderno no puede ser el cumplimiento de la profecía porque es un estado secular. Pero eso es exactamente lo que los profetas predijeron. El regreso físico precede al regreso espiritual. La restauración nacional viene antes de la restauración espiritual. Primero los huesos se juntan, luego viene el aliento de vida. Y esto nos lleva a una verdad que debe humillar a cada creyente gentil. Nosotros somos los injertados. Pablo lo dejó claro en Romanos 11. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Israel es la raíz, nosotros somos las ramas injertadas. Israel es el hijo natural, nosotros somos los adoptados. Israel tiene los pactos, las promesas, los patriarcas, y de ellos, según la carne, vino Cristo.
La arrogancia de la teología del reemplazo, la idea de que la Iglesia ha reemplazado a Israel, es una herejía que ha alimentado siglos de antisemitismo cristiano. Las cruzadas, la Inquisición, los pogromos, todos justificados con la mentira de que Dios había terminado con los judíos. Pero Pablo advierte específicamente contra esta arrogancia. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. La Iglesia no ha reemplazado a Israel. La Iglesia ha sido injertada en las promesas de Israel. Somos coherederos, no reemplazos. Somos participantes, no sustitutos. Y cuando entendemos esto, cambia todo sobre cómo vemos el conflicto en el Medio Oriente. Porque aquí está la verdad impactante. Cuando las naciones se vuelvan contra Israel, en los últimos días, muchas iglesias estarán entre ellas. Muchos que profesan el nombre de Cristo se unirán al coro mundial condenando a Israel. Ya lo estamos viendo. Denominaciones enteras votando por el boicot a Israel. Líderes cristianos comparando a Israel con el apartheid de Sudáfrica. Pastores predicando que Palestina es la víctima e Israel el opresor. Pero Jesús advirtió sobre esto. Dijo que en los últimos días muchos serían engañados. Si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. El engaño sobre Israel es parte de la gran apostasía que precede al regreso de Cristo. Es una prueba de fuego para la Iglesia. ¿Permaneceremos con la verdad bíblica o nos inclinaremos ante la presión social? Porque la presión será intensa. Ya lo es. Defender a Israel hoy te etiqueta como genocida, como racista, como imperialista. En algunos países es ilegal. En muchos círculos sociales es suicidio social. Pero Jesús dijo que seríamos odiados por todas las naciones por causa de su nombre, y parte de ser odiado por su nombre es permanecer con su pueblo, sus promesas, su palabra profética. Ahora, déjame abordar el elefante en la habitación. ¿Qué pasa con los palestinos? ¿No son también seres humanos hechos a imagen de Dios? ¿No merecen también justicia, dignidad, esperanza? Absolutamente sí. Cada vida palestina es preciosa para Dios. Cada niño palestino que sufre rompe el corazón del Padre. Jesús murió tanto por los árabes como por los judíos, pero aquí está la tragedia. Los palestinos han sido usados como peones en un juego espiritual más grande. Los líderes árabes que afirman defender a los palestinos los han mantenido en campos de refugiados durante generaciones, negándoles ciudadanía, usándolos como armas políticas contra Israel. Los miles de millones en ayuda internacional han ido a los bolsillos de líderes corruptos y a la construcción de túneles terroristas en lugar de escuelas y hospitales. Hamás, que gobierna Gaza, tiene en su carta fundacional la destrucción de Israel y el asesinato de judíos. No es un socio para la paz, es un culto a la muerte que celebra el martirio de sus propios hijos. Usan escuelas, hospitales y mezquitas como escudos humanos, esperando que Israel los ataque para poder llorar ante las cámaras del mundo. Es una estrategia satánica, provocar a Israel a defenderse y luego condenarlos por hacerlo. La autoridad palestina paga salarios a terroristas y sus familias. Cuanto más judíos matas, más dinero recibes. Nombran calles y escuelas en honor a terroristas suicidas. Enseñan a los niños desde el jardín de infantes a odiar y matar judíos. Y luego se preguntan, ¿por qué no hay paz? La verdadera opresión de los palestinos viene de sus propios líderes que los han adoctrinado en una cultura de odio y muerte. La verdadera ocupación es la ocupación de sus mentes por una ideología que prefiere la destrucción de Israel a la construcción de Palestina. Podrían haber tenido un Estado muchas veces, en 1947, en 2000, en 2008. Cada vez dijeron no, porque cada oferta requería reconocer el derecho de Israel a existir. Y aquí está la ironía final. Los árabes que viven en Israel,
los que aceptaron la ciudadanía israelí tienen más libertad, más derechos, más prosperidad que los árabes en cualquier país árabe. Votan, sirven en el Parlamento, en la Corte Suprema, en los hospitales, en las universidades. Hay generales árabes en el ejército israelí, diplomáticos árabes representando a Israel en el extranjero. Mientras nos acercamos al final de este mensaje profético, necesito compartir contigo la urgencia de la hora en que vivimos. Los relojes proféticos están sonando la medianoche. Las señales que Jesús dijo que buscaríamos están convergiendo como nunca antes en la historia. Israel está de vuelta en la tierra. Jerusalén está bajo control judío. Las naciones están obsesionadas con dividir la tierra. La tecnología existe para la marca de la bestia. El escenario está preparado para el engaño final. Jesús comparó estos días con los dolores de parto. Cualquier madre te dirá que los dolores de parto comienzan lentamente, espaciados, manejables, pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más intensos, más frecuentes, más abrumadores. Eso es exactamente lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Las guerras, los terremotos, las pestilencias, las hambrunas, las señales en los cielos, todo está acelerándose. Pero en medio de toda esta oscuridad hay una esperanza gloriosa. Jesús dijo que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. El mismo Jesús que ascendió desde el Monte de los Olivos volverá de la misma manera. El mismo Jesús que prometió preparar un lugar para nosotros vendrá a llevarnos con él. Pablo nos revela el misterio del rapto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este evento podría suceder en cualquier momento. No hay ninguna profecía que deba cumplirse antes del rapto. Podría suceder antes de que termines de escuchar este mensaje. Podría suceder hoy. ¿Estás listo? ¿Has hecho las paces con Dios a través de Jesucristo? ¿Estás viviendo cada día como si fuera el último? Porque aquí está la verdad que debe motivar cada decisión que tomes. Todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que valoramos en este mundo está pasando. Los reinos se levantarán y caerán, las economías colapsarán, las celebridades se desvanecerán, las posesiones se oxidarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios nunca fallan. Y aquellos que ponen su fe en Jesucristo tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. El conflicto sobre Palestina e Israel no es solo una disputa territorial, es la batalla final entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Es el punto de inflamación donde el cielo y el infierno chocan. Es el escenario donde se desarrollará el acto final del drama humano. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Podemos elegir estar del lado de Dios, bendiciendo a Israel, orando por la paz de Jerusalén, permaneciendo en la verdad bíblica sin importar el costo. O podemos unirnos al coro mundial de condenación, aliándonos con las fuerzas que buscan dividir la tierra de Dios y destruir a su pueblo. No hay terreno neutral. Jesús dijo que el que no está conmigo, contra mí está. Pero más allá de la geopolítica, más allá de las profecías, más allá de los conflictos, hay una invitación personal para cada alma que escucha este mensaje. Jesús está llamando. Él murió por tus pecados, resucitó para tu justificación, y viene pronto para llevar a su pueblo a casa.
Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Mañana no está garantizado. El rapto podría ocurrir en cualquier momento. Las puertas de la gracia se cerrarán. Y aquellos que sean dejados atrás enfrentarán la hora más oscura de la historia humana. Pero si conoces a Cristo, si eres nacido de nuevo, lavado en su sangre, entonces estos son tus días más emocionantes. Eres parte de la generación que podría ver el regreso del Rey. Podría ser parte del grupo que nunca probará la muerte, sino que será transformado en un momento para encontrarse con el Señor en el aire. Así que vive con propósito, comparte el Evangelio con urgencia, ama con intensidad. Perdona rápidamente, sirve fielmente, ora sin cesar, lee la palabra diariamente, reúnete con los creyentes regularmente, espera su venida expectantemente. Y cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veas el templo siendo reconstruido, cuando veas el tratado de paz siendo firmado, cuando veas la abominación desoladora, no temas. Levanta tu cabeza, tu redención está cerca, el Rey viene. Y todo lo que los profetas vieron, todo lo que Jesús prometió, todo lo que los apóstoles esperaban, está a punto de cumplirse. El misterio de Palestina en la Biblia no es realmente un misterio en absoluto. Es el desarrollo del plan soberano de Dios, escrito hace miles de años, cumpliéndose ante nuestros ojos, llamándonos a tomar una decisión. ¿Con quién estarás? ¿A quién servirás? ¿En qué lado de la historia profética te encontrarás? El tiempo es corto, la hora es tardía, el Rey viene pronto. Y cuando venga, cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero para aquellos que lo confesamos ahora, que permanecemos con Él ahora, que defendemos su verdad ahora, la recompensa será eterna, la gloria indescriptible, la alegría interminable. Maranata. Ven, Señor Jesús, que tu reino venga, que tu voluntad se haga, en la tierra como en el cielo, y que cada uno que escucha este mensaje esté listo para ese día glorioso, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese a reclamar su trono en Jerusalén y a gobernar sobre toda la tierra desde el río hasta los confines de la tierra. La profecía sobre Palestina que la mayoría de los cristianos perdieron no es solo historia antigua o especulación futura, es la realidad presente desarrollándose en los titulares de hoy. Es el latido del corazón profético de Dios marcando los momentos finales de esta era. Es la alarma celestial despertando a la iglesia dormida para su hora más importante. No te pierdas. No seas engañado, no te quedes atrás. El tren profético está saliendo de la estación, el reloj profético está haciendo tic-tac hacia la medianoche, y muy pronto, más pronto de lo que muchos creen posible, el cielo se abrirá, la trompeta sonará, y el Rey regresará. Hasta ese momento, permanece firme. Permanece fiel, permanece vigilante, porque la misma Biblia que predijo el renacimiento de Israel, que predijo el regreso a Jerusalén, que predijo la obsesión mundial con esta pequeña franja de tierra, también predice que al final Dios gana, Israel es salvado, Jerusalén es exaltada y Jesús reina para siempre. Esa no es fantasía religiosa, esa no es esperanza ciega. Esa es verdad profética tan cierta como el amanecer de mañana, tan segura como la palabra de Dios, tan inmutable como su carácter eterno. Y en esa verdad encontramos nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra victoria, sin importar lo que digan los titulares, sin importar lo que griten las naciones, sin importar lo que amenacen los enemigos.
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que sacó a Israel de Egipto, que los trajo de vuelta de Babilonia, que los reunió de las naciones, que los protegió a través del Holocausto, que los estableció en 1948, que les devolvió Jerusalén en 1967, ese mismo Dios está en su trono. Él no dormita ni duerme. Él guarda a Israel. Él cumple sus promesas. Y Él viene pronto. Amado hermano, amada hermana en Cristo, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha sostenido durante cada palabra, porque hay algo aquí que Dios necesitaba que escucharas específicamente para este momento de tu vida. Las profecías que hemos compartido no son simplemente información histórica o teológica. Son advertencias divinas y promesas eternas que están cumpliéndose ante nuestros ojos en esta generación. Queremos saber cómo esta revelación ha impactado tu espíritu. Por favor, tómate un momento para escribir en los comentarios: "Yo sentí la voz de Dios en este video", y comparte con nosotros qué parte específica tocó más profundamente tu corazón. Tu testimonio puede ser exactamente la confirmación que otro creyente necesita leer hoy. Quizás Dios te mostró algo sobre los tiempos que vivimos, quizás fortaleció tu fe en sus promesas, o tal vez te dio claridad sobre el papel de Israel en los últimos días. Sea lo que sea, tu experiencia es valiosa para esta comunidad de vigilantes proféticos. Si aún no eres parte de nuestra familia espiritual, te invito con todo mi corazón a suscribirte al canal. No es solo para recibir notificaciones, es para mantenerte equipado con verdad bíblica sólida en estos tiempos de engaño masivo. Cada video que producimos es resultado de horas de estudio, oración y búsqueda de la dirección divina para traerte contenido que verdaderamente transforme tu caminar con Cristo. Tu like no es solo un número. Es tu manera de decir amén a este mensaje y ayudarnos a alcanzar más almas sedientas de verdad profética. En la pantalla aparecerá ahora nuestro próximo video que continúa desentrañando los misterios bíblicos para estos últimos tiempos. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob derrame sobre tu vida bendiciones sobrenaturales, te guarde en su verdad hasta el día de su venida y te use poderosamente en estos días finales de la historia humana.